El Templo Apostólico Maranatha presenta su programa Levantando al Caído, con su pastor Florentino Hernández. Amén. La enseñanza de esta noche se titula Elías regresa para ver a Acab. El tema general de este capítulo nos presenta a Elías contra los profetas de Baal. Este capítulo es uno de los más espectaculares de la Biblia. El profeta Elías desafió a los profetas de Baal a una prueba para determinar quién era realmente Dios. Este capítulo cubre los siguientes eventos. Abdías se encontró con Elías. Elías reprendió a Acab. Tenemos también la muerte de los profetas de Baal. Y Elías, mediante la oración, logró que lloviera. La entrevista entre Elías y Acab una vez más fue dramática. Observemos las 3 veces que se anunció aquí está Elías. Amén. ¿Alguien puede leer Primeras de Reyes 18 del 1 y 2? Amén. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: Ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Amén. Como podemos ver aquí, hermanos, el Señor Jesucristo le había mandado una sequía al pueblo de Israel, a Samaria, porque vemos que el pueblo había pecado contra Dios. El rey Acab lo que había hecho era de que se había apartado de Dios y se había casado con una mujer que adoraba ídolos. Y él hacía lo mismo, en vez de atraerla a ella lo atrajo a él. Y vemos que de esa manera al Señor no le gustó. Y vemos que el Señor le mandó una sequía. Le envió al profeta Elías diciéndole que le iba a enviar una sequía para que no iba a llover, pues. Pero quizás él no le creía. Esa es una manera que Dios estaba actuando para que el pueblo de Israel viera y se diera cuenta de que solo había un Dios en la tierra y que era nuestro Señor Jesucristo. De esa manera el Señor estaba usando a Elías. Y vemos que así como el Señor usó a Elías para que le llevara palabra al pueblo de Israel, vemos que así a veces también el Señor a nosotros nos manda predicadores o los mismos hermanos de la iglesia para que nosotros quizás en algún momento le estamos fallando a Dios en nuestra vida, y por eso es que quizás nos vienen pruebas, que el Señor nos manda pruebas para que nosotros entendamos, porque si nosotros lo único que queremos es solo ser felices y tener todo, pero vemos que si Dios nos da todo eso, ¿qué nos pasa? Muchas veces nuestro corazón se envenena y nos vamos apartando del Señor, quizás que nos vamos a otros lugares, ya no venimos a la iglesia, nos quedamos en casa, quizás viendo la tele o películas o lo que sea, y nos vamos apartando del Señor, y el Señor no quiere eso. Por eso vemos que a veces es necesario de que se nos vengan pruebas para que nosotros avancemos en nuestro caminar con Dios, así como lo que Él está haciendo, le hizo al pueblo de Israel, para que nosotros entendamos también. Dice, Dios estaba entonces preparado para utilizar a Elías. Este profeta podía ya presentarse en público con valor. Había emprendido la elección de sus limitaciones y de los recursos ilimitados de Dios. Y así salió para enfrentarse con el rey Acab. ¿Alguien me puede leer Primeras de Reyes 18 del 3 al 6? Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era un gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas y los sustentó en pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Amén. Si nos damos cuenta, dice que Acab tenía un mayordomo que se llamaba Abdías. Pero Abdías amaba al Señor. Vemos que cuando su esposa de Acab intentó destruir a todos los profetas del Señor, vemos que Abdías lo que hizo fue guardarlos en unas cuevas y él los alimentaba.
Vemos que el Señor usaba a Abdías en ese momento, el Señor lo estaba usando para que lo guardara. Si nos damos cuenta muchas veces el Señor siempre nos tiene a alguien, siempre nosotros tenemos a alguien de nuestro lado que quizás nosotros no nos damos cuenta, pero el Señor lo pone en nuestros caminos para que ellos quizás intercedan por nosotros o nos ayuden en nuestro caminar con Cristo. Al igual como lo fue Abraham cuando el Señor quería destruir Sodoma y a Gomorra. ¿Qué fue lo que pasó en ese entonces? Abraham le clamó al Señor que no lo destruyera porque le decía, ¿qué tal si hubieran 30 justos? Y el Señor le decía, si hay 30 justos no voy a destruir a Sodoma. Y vemos que no habían 30 justos y le decía, no, si hay 25, 20, de tal modo que nada más había un justo. Y por eso el Señor no destruyó a Sodoma porque nada más había un justo. Y sí lo destruyó pues, pero en el Señor no lo destruyó entonces porque estaba Lot, el sobrino de Abraham. Vemos que en este tiempo el pueblo de Israel, el Señor también pudo haber destruido al pueblo Israel de Samaria porque nada más les estaba fallando al Señor en gran manera. Pero el Señor no lo destruyó porque habían varios justos ahí que estaban clamándole al Señor, había pueblo del Señor y clamando, y Abdías era uno de ellos. Por eso quizás Dios no destruyó enseguida al rey Acab en ese momento. Dice, el hambre ahora estaba en su periodo agudo. Mucha de la vegetación se había secado y el ganado ya no encontraba dónde apacentar. Por tanto, Acab y su siervo Abdías salieron buscando tierras con más hierba. Acab salió en una dirección y Abdías en otra. Ahora, Abdías era mayordomo del palacio de Acab. Era un hombre que respetaba y reverenciaba a Dios, y había escondido a unos 100 profetas de Dios para protegerles de la ira de Jezabel. ¿Alguien me puede leer Primera de Reyes 18 del 7 al 8? Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, soy yo. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Amén. Mientras Abdías buscaba esos lugares con más hierba, se encontró con Elías, y éste le dijo que le anunciara al rey su presencia. ¿Cuánto necesitamos una voz como la de Elías en la actualidad? La Biblia dice que él volverá después que la iglesia parta de la tierra, según lo dice Apocalipsis 1:11 del 1 al 14. Volverán los 2 olivos o los 2 testigos, Elías y Moisés. Esta tierra necesitará una voz enérgica en ese entonces, y Elías será esa voz. ¿Alguien puede leer Primera de Reyes 18 del 9 al 13? Pero él dijo, en que he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. No ha sido dicho a mi señor lo que hice. Cuando Jezabel mata a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Amén. Vemos que Abdías él conocía al Señor y él sabía que el profeta Elías era un profeta del Señor. Y él tenía miedo de que como Elías le dijo que fuera al rey Acab y le dijera que él iba a hablar con él. Él tenía miedo de eso porque él sabía que Dios estaba con Elías.
Y él sabía de que si Dios lo escondió durante mucho tiempo, porque vemos que el rey Acab lo intentó buscar, pero no lo pudo encontrar, porque el Señor lo mantenía escondido. Vemos que él tenía miedo de su vida, pues tenía miedo de que, ¿qué tal si yo voy y le digo, y luego el Señor venga y te vuelva a llevar? ¿Qué va a pasar conmigo? Pues él me va a matar, va a decir que soy mentiroso. Vemos que él tenía miedo de su vida, porque el Señor amaba a Elías y él decía de que Dios estaba con él. Tenía miedo de que le pasara algo a Abdías. Abdías no quería entregar el mensaje de Elías, porque tenía miedo de que Elías desapareciera antes de que Acab le viese. Es que Abdías temía perder su vida, y continuó diciendo Abdías. Alguien me puede leer Primera de Reyes 18 del 14 al 16. Y ahora dices tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, y le dijo el aviso. Acab vino a encontrarse con Elías. Amén. Como Elías le aseguró que con toda seguridad se presentaría ante el rey Acab, Abdías entregó el mensaje al rey. Leamos el versículo 17 y 18 de este capítulo 18, el primer libro de Reyes, en los cuales encontraremos el desafío de Elías a Acab. ¿Alguien puede leer Primera de Reyes 18? Amén, hermano. 17, 18. Sí. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Amén. Si podemos ver aquí, Elías, el profeta Elías, no tenía miedo de enfrentarse al rey, porque sabemos que él sabía que el Señor estaba con él, y así Acab hiciera lo que hiciera o intentara matarlo ahí, aún estando ahí, él no tenía miedo porque sabía que Dios lo iba a defender. Igual en Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O podemos ver esta palabra también nos dice de que Elías era un hombre, no dice la Biblia que era un hombre violento, pero yo me puedo imaginar que tenía mucha valentía pues al enfrentarse a él al rey Acab. No tenía miedo, tenía fe, tenía temor en Dios. Vemos que lo mismo era Pablo y Silas, cuando fueron y en la Biblia nos dice en Hechos 16 que Pablo y Silas fueron y predicaron en Filipos, y vemos que ellos no tenían miedo de ir y predicar a la palabra de Dios. Aunque vemos que había muchos que los querían matar, ellos no tenían miedo. Ellos iban y predicaban la palabra de Dios sin miedo. Aunque vemos que en ese capítulo nos dice que a ellos los mandaron a encarcelar, los metieron en una cueva, pero ellos, aún estando en esa cueva, ellos siguieron alabando al Señor. Vemos que al igual a nosotros, quizás en este tiempo, a menos aquí pues en Estados Unidos no podemos ver de que uno puede predicar libremente la palabra de Dios. Pero vemos que a veces porque a veces ni yo lo hago, pero vemos que es un mandato que la Biblia dice que uno debe de tener pues valentía, uno debe de predicar la palabra de Dios, no debe de tener miedo a nada, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si vemos que muchos predicadores van a otros lugares donde quizás vemos cuántos miran a veces videos en Facebook donde miran cómo maltratan a las personas que siguen a Jesucristo, allá donde en realidad ellos sufren. Nosotros aquí no sufrimos y debemos de ser valientes, como dice la Biblia. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes, y nosotros debemos de ser valientes para que podamos arrebatar el reino de los cielos también. Respondiendo valientemente a la acusación del rey, es interesante comprobar cómo la palabra de Dios causa un estado de conmoción. Y entonces Elías desafió a Acab a una prueba entre los profetas de Baal y el Señor. El versículo 19 vemos lo que dijo Elías. ¿Alguien puede leer 1 Reyes 18, 19? Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Amén. En realidad, el conflicto sería entre Satanás y el Señor, entre la adoración del Dios vivo y la adoración de Baal. Aparentemente fue una batalla de Acab y Jezabel y los 450 profetas contra Elías. Sin embargo, Elías equivalía
él solo a un ejército entero. Continuemos leyendo los versículos 20 y 21 de este capítulo 18 del primer libro de Reyes, que presenta el gran conflicto del Señor contra Baal en el monte Carmelo. ¿Ven? ¿Alguien puede leer Primera de Reyes 18, 20 y 21? Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén. Y Mateo 6:24 nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vemos que el pueblo de Samaria estaba sirviendo, según ellos aparentaban servir a Dios, pero también estaban sirviendo a las imágenes, a los profetas de Baal, y a todo eso ellos les hacían caso. Y vemos que la palabra de Dios nos dice que eso no puede pasar. Por eso vemos que Dios se enojó contra ellos. Y al igual ahorita nosotros, en este tiempo, quizás nosotros no adoremos ídolos o no adoremos de imágenes, pero quizás ya no nos guste venir a la iglesia, o quizás si compramos un carro, amamos mucho el carro y demasiado y no queremos que les pase nada, y eso es algo similar también, como si fuera un ídolo, porque ya estaríamos nosotros amando mucho a nuestro carro demasiado. Pues es necesario, pero pues no para tanto, pienso yo. No debemos pues de desviar nuestra mente del Señor. Si quizás tenemos un carro bonito, todo lo que debemos hacer es darle gracias siempre a Dios, porque Él nos lo dio. De todo lo que nosotros tenemos, como dice el Salmo, todo es porque Dios nos lo da. Es una tristeza hoy en día que las cosas sigan de la misma manera. La gente yéndose a lugares cómodos, no importándoles que estén rindiendo culto a las imágenes de acera. El pueblo de Israel se había reunido en el monte Carmelo. Habría una verdadera lucha. Elías conocía lo que estaba en la mente del pueblo. Simulaban adorar al Dios vivo y verdadero, pero adoraban también a Baal. Es esa clase de profesión de fe ambigua, en la que se dice una cosa mientras que se cree en otra. Hay que reconocer que esta conducta caracterizada por una doble moral ha alejado a muchas personas de un cristianismo auténtico, por seguir sus propias conveniencias. Allá no me dicen nada, allá puedo hacer lo que quiera, allá no me exhortan. Y dice el versículo 22. Ahora puede leer Primera de Reyes 18, 22. Primera de Reyes 18, 22. Amén. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Amén. Elías le dijo a Israel que él era el único que se estaba declarando a favor de Dios, pero se equivocó. Había 7,000 que se escondían en las colinas, cuyas rodillas nunca se doblaron ante Baal. Nunca nos ha gustado en realidad esa multitud, pero por lo menos tenemos que admitir que no adoraban a Baal. Elías no sabía nada de ellos, ni siquiera había recibido un mensaje de ellos para animarle en su lucha. Elías continuó pues en su mensaje al pueblo y su desafío a los profetas de Baal. ¿Alguien me puede leer Primera de Reyes 18 del 23 al 24? Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego pues vosotros el nombre de vuestros dioses, y lo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Amén. Estimado oyente, Dios quiere que usted sepa que Él es el Dios vivo, aunque usted pueda tener dudas. Si usted es sincero y realmente desea conocerle, Él se le revelará de alguna manera, porque la fe no consiste en andar en tiendas o en la oscuridad. La fe se apoya en hechos,
y su salvación depende de que usted crea en esos hechos y confíe en el Señor Jesucristo. Tenemos luego aquí algo que creemos es quizás una de las escenas más dramáticas en toda la Biblia. ¿Alguien me puede leer Primera de Reyes 18 del 25 al 28? Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. 27. Sí. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Amén. Ahora yo lo voy a leer Jeremías 10 del 1 al 7. Dice: Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornaron, con clavos y martillo lo afirmaron para que no se mueva. Derechos están como una palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Amén. Como podemos ver aquí, Elías estaba haciendo como él iba a demostrar aquí, él iba a demostrar al pueblo de Israel que quién era el único Dios que existía. Podemos ver cómo él se burlaba de los 450 profetas de Baal, que vemos que, imagínense ustedes cómo le podían ellos gritar a sus dioses de madera o a sus dioses falsos, pero como vemos, como dice la Biblia, solo hay un Dios. Y por eso esos dioses falsos que ellos le gritaban, aunque ellos eran muchos, no los escuchaba y nunca los iba a escuchar, porque era un Dios de madera, un Dios que ellos mismos construyeron. En cambio el Dios de Elías, que es el Dios de nosotros hoy, si nosotros le pedimos algo, Él nos va a responder. Así como Él estuvo con Elías, así es, Él está con nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar en Él, tener fe en Él y buscarlo de todo corazón para que Él sea real en nuestra vida, para que nosotros podamos transmitirle a otras personas cuando quizás nos vean caminando: oh, ¿por qué eres así? Porque Dios está conmigo. O en tu trabajo: oh, porque eres muy rápido, le echas mucha ganas. Oh, porque Dios me ayuda, Dios es el que nos da la fuerza todos los días para ir a trabajar. Los profetas de Baal realizaron una verdadera representación dramática. Mientras tanto, Elías simplemente se sentó allí, mirando y observando todo con mucho sarcasmo y cinismo. Los falsos profetas demostraron un gran fanatismo y expresaron emociones extremas, hasta llegar a la histeria. Luego hirieron sus propios cuerpos ante Elías y el pueblo de Israel que les observaban. Era una época de gran apostasía e idolatría en el pueblo, y en esos momentos Elías estaba aparentemente solo. Los 7,000 creyentes que ya hemos citado se quedaron en sus refugios de las montañas,
Ninguno de ellos se presentó allí para acompañar a Elías, y aquel profeta solitario no estaba en el monte Carmelo para hacerse eco de la opinión de la gente. Estaba más preocupado en agradar a Dios que en buscar la popularidad. Él prefería la aprobación divina, que el aplauso de la multitud. Era como una voz clamando en el desierto del mundo, enfrentándose a Satanás y a sus huestes, desafiando a los enemigos de Dios. Por otro lado, las escrituras nos dicen en Mateo 6, 31 y 34, ¿alguien me lo puede leer? 34. No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestros padres celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerás su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Vemos, hermano, que aquí la palabra nos lo dice clarito, que no nos afanemos por qué vamos a comer o qué vamos a beber. Dice la Biblia también en otro capítulo que los pajarillos, dice, no se preocupan y por qué comer, porque el Señor los suple. Así igual nosotros, aquí la palabra del Señor nos está diciendo que nosotros no nos debemos de afanar por nada. Somos hijos de Dios, somos hijos del Rey que creó todo, creó el universo, que ha creado todo, dice. En cambio el 30 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si nosotros buscamos primeramente a Dios, nosotros no nos vamos a preocupar por nada. Pero en cambio vemos que si nosotros no buscamos a Dios, ahí es donde viene la duda. Ay, que nos falta esto, que esto, y el otro ahí empieza la duda. ¿Por qué? ¿Por qué viene eso? Porque nosotros no buscamos de Dios. Si hacemos lo que la Biblia dice, nosotros no nos debemos de preocupar por nada. Dice, a través de los siglos, el ser humano se ha alejado de Dios, ha estado buscando y clamando, recurriendo a sistemas de pensamientos, líderes humanos y sectas antiguas y modernas, con la esperanza de vivir alguna experiencia que le libere de la esclavitud del pecado y la maldad. En el mejor de los casos ha experimentado algún alivio pasajero, que no ha llegado a ser más que una pausa antes de reanudar su búsqueda. En todos los casos, mire lo que dice 2 de Corintios 11 del 10 al 15. ¿Alguien me lo puede leer? Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amó Dios, lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no se maravillan porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Sigue, brother, uno más. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. La respuesta ha sido el silencio. Sin embargo, hay una realidad diferente y, estimado oyente, usted mismo podrá comprobar esta afirmación. El Dios vivo no se ha escondido, sino que quiere hacerse real en la vida de las personas. Por ese motivo envió al Señor Jesucristo al mundo para morir y después resucitar. Recordemos esta palabra de Dios mismo a través del profeta Jeremías. Voy a leer Jeremías 33 del 2 al 3. Dice, así dice el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para establecerla. El Señor es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes
e inaccesibles que tú no conoces. No busquemos pues ayuda en otro lugar fuera de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, clamemos a Él. Amén. Como podemos ver, hermanos, no necesitamos buscar en ningún otro lugar. Amén. Porque quizás otras personas nos pueden ayudar con algo material, ¿verdad? Pero quizás si nosotros tenemos un dolor en nuestros corazones, que ese dolor nadie nos lo va a poder curar, sino el único que nos lo puede curar es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, como lo dice la Biblia, solo busquémoslo a Él. Y si necesitamos algo, solo pidámoselo a Él. Él es la única persona que nos puede dar en todo momento y en todo tiempo. Pues Dios le bendiga, hermanos. Esto ha sido todo y esta historia continuará. Que mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.